Si tienen todos, vamos a cantar todos juntos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Ya sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vamos a cantar una más, la página 250. 250. Vamos a cantar todos juntos, 250. Un día al mundo dejaré y a las mansiones llegaré. Sé que al entrar yo cantaré. Me condujo el Salvador. Me condujo el Salvador, paso a paso con amor. A los santos y a los ángeles diré al descansar. Me condujo el Salvador. Si puedo recordar allí el recorrido hecho aquí, yo seguiré cantando así. Me condujo el Salvador. Me condujo el Salvador. Paso a paso con amor. A los santos y a los ángeles diré al descansar. Me condujo el Salvador. Ya que hasta aquí me encaminó y cada paso dirigió, pues seguiré cantando yo. Me condujo el Salvador. Me condujo el Salvador. Paso a paso
abrazo con amor a los ángeles de descansar, me condujo el Salvador. Hola hermanos, buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Bien? Por favor, saludarse entre ustedes. No vamos a perder la costumbre que siempre el pastor lo dijo, saludarnos entre nosotros con el corazón, pero sin moverse, por favor. Vale. Nada, hoy estoy aquí otra vez con ustedes por la gracia del Señor y nada, el pastor me pidió que, que esté otra vez aquí delante con ustedes, aunque sabemos que el libro de San Judas, hoy tenemos el estudio bíblico del libro de San Judas, el penúltimo libro de la Biblia, aunque es un libro muy corto, pero es muy amplio bueno, lo que nos quiere enseñar, ¿no? Entonces, aunque sea pequeño, pero hay mucho que aprender. Entonces, yo lo poco que he podido rescatar quiero compartir con todos ustedes, aunque sinceramente he buscado alguna predicación sobre San Judas para un poco también me pueda guiar, pero no he podido encontrar, he pedido a los pastores a ver si me podían facilitar, pero no ha sido, no lo he podido encontrar, entonces, pues nada, solo le pido a Dios que a través del Espíritu Santo, pues sea quien me pueda guiar y pueda compartir con todos ustedes. También muy feliz ya que la semana pasada, el sábado, pues se realizó el matrimonio de hermano Franklin y hermana Consuelo. Fue una alegría muy grande ya que pudimos compartir todos juntos, poder compartir entre hermanos y también hubo invitados, algunos invitados del caso de los jefes de la hermana Consuelo y creo que ellos han estado muy cómodos con nosotros ya que se ha podido sentir ese amor y esa atención hacia ellos. Entonces, también es un gran ejemplo como iglesia y como hermanos que hayamos podido atenderlos a ellos. Y también el domingo que hubo la comunión general, solamente pude escuchar, ya que no estaba acá, estaba en Galapagar, pero pude escuchar que muchos hermanos salieron aquí delante para compartir la comunión y también para compartir las cosas que tienen dentro del corazón, poder compartirlas con cada uno de ustedes, aunque es algo triste de algunos testimonios que se ha podido escuchar. ¿Por qué? Porque, claro, aún la familia de algunos no son salvos, ¿no? Pero sabemos que la promesa que Dios tiene para con nosotros es que primero nosotros recibimos la salvación y luego es nuestra familia. Es la promesa que Dios nos da. Entonces, confiando en ello, hay que seguir orando mucho más. Ustedes saben mejor que nadie porque han estado presentes el día domingo en la comunión. Entonces, no olviden orar, por favor, por esas peticiones que cada hermano pidió aquí delante. ¿Vale? Entonces, hoy antes de empezar, vamos a orar todos juntos para que Dios sea quien nos pueda guiar. ¿Vale? Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que tú nos permites. Padre Santo, queremos darte las gracias por hacer que aún nosotros permanezcamos en tu iglesia, Señor. Aún podamos estar presentes en esta iglesia en el cual podemos aprender. Padre Santo, muchos de nosotros hemos nacido en esta iglesia, en tu iglesia, Padre Santo. Hemos nacido espiritualmente, como dice tu palabra. Padre Santo, nosotros, gracias a tu amor, hemos podido entender a través de un seminario bíblico el propósito por el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Nosotros hemos podido comprender que solamente su sangre, Padre Santo, pudo borrar todos nuestros pecados. Nosotros, entendiendo y comprendiendo ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, también queremos compartir ese mismo evangelio a las almas que no te conocen aún. Así también queremos darte las gracias por esa salvación tan grande que tú nos diste. Nosotros, desde ese momento que nacimos espiritualmente, queremos caminar correctamente, diligentemente y por sobre todo,
obedientemente a tu palabra. Pero sabemos que somos muy débiles, Padre Santo. Día tras día cometemos errores. Pero Señor, sabemos que tu mano poderosa es quien nos guía, quien nos lleva de un sitio a otro para el lado bueno siempre, Padre Santo. Nosotros confiando en que tú nunca nos soltarás de tu mano, Señor, caminamos firmemente. Así también, Señor, muchas veces, tal vez en algún momento queremos dejar tu iglesia, pero por favor, ayúdanos. Ayúdanos a que nunca en nuestro corazón pensemos de esa manera. Nosotros solo queremos aprender tu palabra y también compartir tu palabra. Ayúdanos siempre a examinar nuestra fe día tras día. Así también, Padre Santo, pedirte por aquellos hermanos que el día de hoy no pudieron llegar. Cuídalos, por favor. Ayuda para que ellos también estén firmes en la fe. Sabemos que Satanás trabaja mucho y por sobre todo, Señor, en tu iglesia. Ayuda, por favor, para que todos nosotros, con un solo corazón, podamos seguir caminando, llegando a ese sitio, Señor, a la tierra prometida que es Canaán. Padre Santo, nosotros anhelamos y esperamos ese gran momento en que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Nosotros queremos ser partícipes de ese gran momento, Señor. Nosotros queremos que este cuerpo, esta carne, sea perfecta, Señor, así como dice tu palabra. Y nosotros, al aprender tu palabra, sabemos que este cuerpo también será perfecto, igual a ti. Padre Santo, ayúdanos, por favor, a permanecer siempre en tu iglesia y también ayuda, Señor, a todas nuestras iglesias que necesitan también de nuestra oración. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vale, mis hermanos, vamos a buscar el libro de San Judas, por favor. San Judas, capítulo 1, versículo 1. San Judas, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer yo. Ustedes me siguen, por favor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora vamos a buscar el libro de Santiago también. Marquen, por favor, el libro de San Judas. Vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículo 1 también. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer yo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensión, salud. Hermanos, yo he querido leer estos dos versículos como inicio antes de aprender el estudio bíblico. He leído estos dos versículos porque aquí hace mención algo muy importante estos dos libros. En el libro de Santiago hace mención Santiago indicando como su presentación, él dice que es siervo de Dios. Y en el libro de San Judas, también en el capítulo 1, versículo 1, dice lo mismo. San Judas dice que es siervo de Jesucristo. Él se presenta como un siervo, como un servidor del Señor. Nosotros, según la Biblia, hemos ido estudiando, a medida que fuimos estudiando, hemos entendido que Santiago es hermano de San Judas. Ellos muy fácilmente podrían haber dicho, sabiendo que Jesucristo es su hermano, ellos podrían haber dicho, yo soy hermano de Jesucristo. Pero ellos, en su humildad, dijeron, servidor del Señor, servidor de Dios. Entonces, como un inicio, podemos pensar y meditar que estos hombres, aunque Dios los haya utilizado y hayan escrito el libro de Santiago y el libro de San Judas, podemos ver su humildad. Dios, sabemos todos, que utiliza a aquellos hombres humildes. Entonces Dios utilizó a estos dos hombres. Así también como el apóstol Pablo. Yo siempre tomo como ejemplo a Pablo porque Pablo nos da mucha enseñanza, así como todos los hombres quienes escribieron la Biblia. El apóstol Pablo también fue humilde. Él se humilló cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Cuando él preguntó, ¿quién eres? Entonces él se arrodilló. Y eso es un principio de humildad.
Entonces, estos dos hombres, el cual, bueno, hoy vamos a ver San Judas, también era un hombre humilde. Y lo podemos ver aquí en este versículo que leímos. Entonces, también nosotros podemos entender que la característica principal de San Judas era el discernimiento de la palabra. Lo que él quería, o el propósito por el cual escribió este libro, era cuidar la iglesia, cuidar a los santos, cuidar a los hermanos. Este libro, yo creo que ustedes lo han leído, el tema principal es, ¿no?, las falsas doctrinas que habían entrado dentro de la iglesia. Entonces nosotros en nuestros días también estamos pasando ese tiempo, ese momento. Estamos en los últimos tiempos en el cual muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas están entrando dentro de la iglesia. Pero nosotros, ¿cómo podemos identificar esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Nosotros tenemos que alimentarnos bien de la palabra para poder distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, si nosotros nos alimentamos al 100% de la palabra, es muy fácil poder detectar la enseñanza falsa, la doctrina falsa. También, como decía, ¿no?, este hombre que Dios utilizó, San Judas, tenía el discernimiento de la palabra. También, él, ¿qué quiso hacer a través de este libro? Advertir a los creyentes de la apostasía. Entonces, a medida que la iglesia fue creciendo, la iglesia primitiva crecía en gran manera, pero también se había predicado, incluso la predicación había llegado hasta Roma, hasta los más rincones de Roma. Se había predicado diligentemente. Pero hacia finales del siglo I, el cristianismo se había extendido a todos los niveles de la sociedad en cada esquina del imperio romano. Entonces, los peligros que acechaban ahora a la iglesia no eran de parte de afuera, sino era interiormente, donde a partir de afuera entraba dentro de la iglesia la falsa doctrina. Es por eso que el apóstol, es por eso que San Judas escribió esta epístola para cuidar a la iglesia. Entonces también podemos nosotros ver que en la Biblia dice que ni Judas ni sus hermanos en un principio creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos no creían en ese momento, por más que eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque aún no lo conocían. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Judas y sus hermanos empiezan a creer en Él y creen que Él es verdaderamente el Mesías. Entonces, Judas llama a la iglesia a luchar a favor de la verdad en una gran batalla espiritual. No se hace ninguna otra mención de Judas en las Escrituras y hay muy pocos datos históricos sobre la fecha de su muerte. Vamos a ver aquí, otra vez vamos a leer, esta vez quiero que lean ustedes el libro de San Judas, capítulo 1, versículo 1. En voz alta, por favor, a la voz de 3, 2, 3. Vale, gracias hermanos. Entonces, este Judas que escribió esta epístola era uno de los hermanos de Jesús. Pero ¿dónde lo podemos comprobar? Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 55. San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Vale, voy a leer yo. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo,
José, Simón y Judas? Es la pregunta que hacían. En el inicio de la carta, Judas no se presentó como su hermano, sino como un siervo de Jesucristo, así como hemos leído en el versículo 1 de este libro. Esto nos habla de la humildad de Judas. Él no se vanaglorió de su relación carnal con Jesús. Él prefirió ser llamado siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es igual a Santiago, ¿no? Eso lo sabemos cuando hemos estudiado el libro de Santiago con el pastor Moon. Entonces, él, San Judas, él mismo dijo que era siervo de Jesucristo. Él dijo que era siervo de Jesucristo porque él sabía que lo más importante es que Jesús era su Salvador, que Jesús había muerto en la cruz derramando su preciosa sangre. En el versículo, vamos a volver al libro de San Judas, en el versículo 3 del mismo capítulo dice lo siguiente, voy a leer yo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántos grados estamos, hermanos? ¿Ahí a cuánto están? ¿A 20, 18? Yo aquí creo que estoy a 30 y algo. De nada salen el transpirar. Lo siento. Vale. Entonces, como hemos leído este versículo, ¿no? El versículo 3, el deseo inicial de Judas es el escribirles sobre la salvación común a todos los salvos. Pero debido a la apostasía que había en esos momentos, Judas decidió exhortar las prácticas y doctrinas que estaban poniendo el Evangelio de Jesucristo en peligro. Entonces, hermanos, al leer lo que escribió Judas sobre la apostasía que estaba apareciendo en aquellos tiempos, podemos ver que muchas de las cosas que el apóstol escribió están pasando en nuestro tiempo. Muchas de ellas. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado el momento de invitar almas. Sabemos que las almas, yo no quiero por favor que nadie se sienta ofendido, nosotros invitamos almas para que reciban la salvación. Pero sabemos muy bien los hermanos, los salvos verdaderos, que hay muchas almas que vienen de otro tipo de iglesias. Puede ser iglesia, no doy nombres, pero con diferente doctrina. Entonces sí, ellos pueden escuchar un seminario bíblico, pero su doctrina está enraizada muchas veces. Muchas veces no quieren soltar ese pensamiento o esa doctrina, el cual han aprendido desde un inicio. Muchas veces yo he visto que de forma natural en algún momento se les sale. Pero con esto no quiero decir que pase con alguno de nosotros, ¿vale? Pero los que de verdad han recibido la salvación y han podido entender, se nota también, se nota el cambio. Entonces nosotros, cuando vienen otras personas de otras iglesias, tenemos que tener cuidado. Nosotros, ¿cómo podemos saber si tienen la doctrina sana, la doctrina verdadera? A través de su vida, a través de cómo caminan, a través de cómo andan. Podemos saber, es muy fácil. Sabemos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos da el discernimiento y el entendimiento, en el cual nosotros también podemos inmediatamente detectar el tipo de doctrina que tienen. Entonces nosotros como iglesia también tenemos que cuidar, porque a medida que vayamos aprendiendo iremos viendo lo que nos quiere decir San Judas. Entonces él, en el versículo que hemos leído, versículo 3, dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Contender, ¿qué significa? Significa luchar, pelear, batallar. Entonces, en el versículo 3 que hemos leído dice, Judas les pide que luchen por defender la fe que nos fue dada. Judas dijo, nuestra fe es lo más valioso que tenemos. Nosotros tenemos, ¿no?, la fe segura. No tenemos la fe vana, la fe náufraga. Nosotros tenemos la fe verdadera, la fe segura.
Nosotros 100% creemos que Cristo vino a este mundo hace 2000 años, que murió, resucitó y que su sangre borró todos nuestros pecados. Tenemos la certeza, la seguridad de que 100% Cristo derramó su sangre. Entonces, San Judas dijo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces, Judas quería que cada cristiano defienda la fe, que cada cristiano luche contra los que intentan destruir el mensaje verdadero del Evangelio, contra las falsas enseñanzas. Él quería eso, quería que cuiden de la iglesia, quería que cuiden de los hermanos, quería que cuiden de aquellos que recién habían nacido espiritualmente. Porque es muy fácil, ¿no? Cuando un alma nace espiritualmente, es aún un niño. Entonces hay que cuidar, tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos amigos que tengan o vecinos que tengan otra idea, otra doctrina, puede ser que puedan meterle ideas falsas, palabras falsas a ellos, porque ellos son aún niños, recién han nacido. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos. Con la palabra tenemos que cuidarlos. Tenemos que velar por ellos también. Vamos a buscar Primera de Timoteo pensando en la lucha, en la pelea y en la batalla. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 12 y 14. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 12 y 14. ¿Quién quiere leer, hermanos? Yo ya me he cansado. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Vale, hermana Alicia, que me dijo que levantó la mano. Con los ojos, pero vale, adelante. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De modo delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hasta 13, ¿no? 14. Perdona. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un inicio, gracias hermana Alicia, dice aquí en el libro del 1 Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esta fe tan preciosa y valiosa nos fue entregada una vez. Nosotros hemos recibido la salvación una vez. No hay una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una vez y para siempre. Entonces aquí el apóstol Pablo a Timoteo, en esta carta que le escribe, le dice, pelea la buena batalla de la fe. San Judas también dijo, pelea, lucha, batalla, pero siempre guardando la fe. En el versículo 4, vamos a seguir el versículo 4 de San Judas, voy a leer yo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde? A la iglesia. En parte, esto es lo que los hace tan peligrosos, entrar desapercibidos. Nadie se dio cuenta que eran peligrosos. O sea, entran encubiertamente. Nadie se puede dar cuenta, porque ellos no vienen con un cartel aquí, ¿no? Delante puesto diciendo que nosotros entramos encubiertamente. No se anuncian. Por eso dice la palabra encubiertamente. Casi nadie se puede dar cuenta. Pero si nosotros observamos a algunos que vienen, pues nosotros podemos darnos cuenta muy fácilmente. Dios quiere que cuidemos su iglesia, que cuidemos su cuerpo. Satanás sabemos bien dónde trabaja. Esto muchas veces tal vez es redundar mucho, pero sabemos mucho
Satanás, ¿dónde trabaja? Dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Entonces, estos hombres que hace mención San Judas, probablemente tendrían una apariencia de buenos cristianos, de hombres que saben la palabra de Dios, pero esto solo era apariencia, aparentemente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, que también hace mención en el mismo versículo, en el versículo 4. Estos hombres tienen un destino. El destino de cada hombre que no ha entendido el Evangelio correcto, que no comprendió ni acepta que Jesús murió por él, que derramó su sangre en la cruz, su destino final sabemos cuál es. Es el eterno infierno. El negar a Dios, el negar a Cristo, sabemos cuál es su destino. Entonces, ellos pasan desapercibidos, como dice la palabra, para los hombres, pero no para Dios. Sabemos que Dios conoce todo y Dios condenará, sí o sí. Entonces, la verdad siempre triunfará. La verdad siempre sale a la luz en cualquier momento, tarde o temprano. Vamos a ver aquí. ¿Qué convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje? Que eso hemos leído también en este mismo versículo, en el versículo 4. Decía que convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Estos hombres que podrían haber aceptado la gracia de Dios, en vez de aceptarla, decidieron convertirla en una excusa para su libertinaje. Libertinaje es un pecado que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia o de la decencia. Por lo general, la palabra se usa en el sentido de los pecados sexuales como la inmoralidad sexual, pero también puede ser usada en el sentido de la enseñanza antibíblica. Cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza y sin temor. Judas tenía probablemente ambas ideas en mente, pues como se evidencia en el resto de la carta, estos hombres tenían tantos problemas morales como problemas doctrinales. Entonces, estas palabras muestran que existe un peligro en la predicación de la salvación. Muchas veces hoy en día, ¿no? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, iglesias, ¿qué enseñan? Yo la otra vez estuve escuchando, entre comillas, no es que yo escuche palabras que no sea de nuestra iglesia, pero era una curiosidad. Dije, voy a escuchar porque me salió así. Y hablaba muy bien sobre la salvación, sobre la sangre de Cristo, pero luego dijo que hay que cuidar la salvación, porque si no cuidamos, la podemos perder. Entonces, muy equivocado. Sabemos muy bien nosotros que la salvación es un pacto eterno entre Dios y el pecador, que la salvación no se pierde. Por eso dice en la Biblia, ¿no? Eterna redención. No podemos perder la salvación en ningún momento. Vamos a confirmar otra vez buscando el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tiene? Vale, ustedes hermanos, toda la iglesia de Madrid. 2, 3. Vale. Aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También hay algunos que pueden conocer en su cabeza la gracia de Dios en vez de aceptarla en su corazón. Deciden,
convertirla a la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esto nos muestra cuán corrupto es el corazón del ser humano. Hemos visto en el versículo 4 que dice, estos hombres negaron a Dios y al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que pensar muy bien esto. Yo también he escuchado personas que niegan a Dios y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros, a través de la Biblia, les explicamos sobre cuál era el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo a este mundo, podemos tal vez hacerlos entender. Pero hay personas que son muy tercos, muy necios, que niegan al Señor. Pero en cambio nosotros, teniendo la fe verdadera, no podemos dudar ni negar en ningún momento su existencia. En el versículo 5 del libro de San Judas, voy a leer yo, dice lo siguiente. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí podemos ver que Judas sabía que no estaba diciéndoles nada nuevo al pueblo de Israel. Ya se les había enseñado este ejemplo, pero ellos necesitaban escuchar esta advertencia otra vez. La palabra de Dios no es solamente para aprender algo nuevo. Nosotros leemos la Biblia no solo para aprender algo nuevo, sino también para meditar lo que ya conocemos, para recordar lo que ya sabemos. Por eso, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que nosotros participemos cuando hay un seminario bíblico. ¿Por qué nosotros participamos de ese seminario bíblico? Aunque ya conocemos, aunque ya sabemos cuál es el propósito de un seminario bíblico, pero nosotros volvemos a escuchar para examinar nuestra fe. Entonces nosotros, por más que participemos 100 veces, 200 veces escuchando un seminario bíblico, tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir participando. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. También, en este mismo versículo que hemos leído, ahora mismo dice, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Judas nos recuerda lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 14. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero debido a que muchos no confiaron en Dios, solo 2 entraron a la tierra prometida. Por más que Dios estaba con ellos, ellos no confiaron en su promesa, no confiaron en su palabra. Y muchos murieron. Como dice la Biblia, ¿no? Solamente cuántos llegaron a la tierra prometida, Canaán, y cuántos entraron, fueron solo 2. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Dios hizo mucho con ellos. Dios hizo el milagro, ¿no? De haberlos sacado del pueblo de Egipto, haberlos hecho cruzar el Mar Rojo, e inmediatamente Dios los cuidó. Dios les dio el alimento que era el maná en todo momento. Pero muchos no confiaron en Dios. Muchos se quedaron atrás, no caminaron juntos. Muchos murieron también. Y algunos, ¿qué hicieron? Cuando solamente había maná, ellos estaban ya hartos del maná. Ellos murmuraron y dijeron, ¿no? Todo el tiempo maná. Pero ¿qué representa el maná? El maná representa la palabra, ¿no? En nuestros días. Nosotros también, si nos ponemos a pensar, yo en primer lugar, antes también pensaba así, todo el tiempo sobre salvación. ¿Por qué? Si ya muchas veces escuché un seminario bíblico, salvación, 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 salvación. Entonces yo también, el pueblo de Israel es como ejemplo para mí.
Porque yo también antes pensaba así, ¿por qué todo el tiempo salvación? ¿Por qué no me explican sobre vida familiar, etcétera, etcétera? Pero lo más importante es sobre salvación. Si nosotros recibimos la salvación según la Biblia, es algo bueno. Un primer punto de inicio es recibir la salvación. Entonces el pueblo de Israel estaba harto del maná. No quería comer maná, quería otras cosas. Incluso pidieron carne, pero Dios dio. Dio codornices, ¿no? Alimentó y en abundancia, en cantidad, hasta que se sacien, hasta que se harten. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Hizo ese gran milagro, sacar al pueblo de Israel a través de Moisés. Vamos a ver aquí, sabemos que Dios sí o sí juzga, ¿no? Un claro ejemplo es Sodoma y Gomorra. Dios juzgó porque Sodoma y Gomorra estaba en un momento en el cual el pecado abundaba. Pero vamos a buscar Salmos, capítulo 95 antes. Salmo, capítulo 95, versículos 10 y 11. Salmo, capítulo 95, versículos 10 y 11. Voy a leer yo. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí podemos ver la advertencia a través de Judas es clara. El pueblo de Israel partió de Egipto milagrosamente. Tuvo muchas bendiciones de Dios en el camino, muchas bendiciones, pero no perseveraron hasta el final, porque no creyeron la promesa de la protección y del poder de Dios. Hermanos, nosotros también debemos seguir a Jesucristo hasta el final y nunca estar entre los que no creen. Eso es muy contagioso, muchas veces puede pasar. Nosotros somos luz, ¿no? Tenemos que ser luz para los demás, pero debemos, aunque es muy complicado explicar esto, alejarnos, no, de aquellos que no creen. Tenemos que estar, sí, para evangelizar. Pero hay personas que son muy necios, ¿no? Que no quieren entender. Pero sabemos cuál es su destino final. Es triste cuando aquellos que no se ponen tercos, necios, que no quieren saber de la palabra, que no quieren saber sobre la eterna redención, es muy triste. Pero nosotros invitamos, hablamos, pero luego, en caso que no quieran, pues tenemos que apartarnos un momento. Luego, volver otra vez a invitar. Entonces, muchas veces también los hermanos empezamos esta carrera, ¿no? Hemos recibido la salvación. En nuestro corazón, al inicio, hay gozo, paz, alegría. Pero a medida que vamos en esta carrera, tenemos un inicio, vamos corriendo poco a poco, y a medida que vamos corriendo, algunos se cansan, se pueden quedar. ¿Por qué? Porque no están recibiendo el alimento. Nosotros, si hemos tomado la decisión de partir de un punto y llegar hasta la meta, tenemos que seguir, perseverar. Pero ¿cuál es esa fuerza? Es el alimento, la palabra. Así como un corredor. Ahora mismo tenemos aquí muchos corredores que se dedican a la carrera. Ellos saben mejor que nadie cómo pueden aguantar, cómo pueden resistir si tienen una competición de una carrera. Qué cosas tienen que comer, qué cosas tienen que beber, ellos saben. Y nosotros sabemos muy bien que si nosotros iniciamos una carrera y queremos llegar hasta el final, tenemos que alimentarnos en todo momento de la palabra. Vale, mis hermanos, vamos a ver el versículo 6. Dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí dice los ángeles que no guardaron su dignidad.
Judas habla de los ángeles que pecaron y que están en espera de un futuro muy próximo para el día del juicio. En el libro de Isaías, si quieren buscamos Isaías capítulo 14, versículos 12 y 14. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, nos enseña sobre Lucero. Voy a leer yo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice aquí, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios juzgó a los ángeles malvados poniéndolos en prisiones eternas. Eso fue por no guardar su debido lugar. Ahora se mantienen en cadenas, su búsqueda de la libertad de pecado los hizo esclavos. De la misma manera, aquellos que insisten en la libertad de hacer lo que quieren, de pecar, deben saber que no son libres, son esclavos del pecado. Como dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Esclavos del pecado. La verdadera libertad solo nos puede dar Dios. La verdadera libertad viene a través de la obediencia. Estos ángeles que hace mención la Biblia, en un tiempo permanecieron en la gloria. Permanecieron en la gloriosa presencia de Dios, pero ahora están en cadenas eternas. Si Dios juzgó a los ángeles que pecaron, también juzgará a los hombres que lo hagan, a los hombres pecadores. Eso lo sabemos también nosotros. Dios tiene que juzgar sí o sí al pecador. Aquel pecador que no se arrepiente, Dios juzgará y sabemos su destino final. Pero si estos hombres se arrepienten, como dice la Biblia, un arrepentimiento verdadero, pues tendrán también la vida eterna, ¿no? Vamos a ver el versículo 7. Voy a leer yo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Aquí dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Esto sirve de ejemplo del juicio de Dios. Estas ciudades estaban llenas de pecado. En el libro de Génesis, capítulo 19, lo podemos comprobar. ¿Hasta dónde llegaba la depravación de Sodoma? En el libro de Ezequiel también dice lo siguiente, voy a leer yo, capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, Sodoma y Gomorra fueron, de hecho, zonas prósperas. Eran bendecidos ellos, incluso una tierra fértil, pero a medida que fue pasando el tiempo, esa bendición, esa prosperidad, ellos perdieron. ¿Por qué? Porque la depravación estaba más del 100%. El pecado cundía en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios castigó. Eso lo sabemos muy bien también nosotros. Dios castigó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo caer? Lluvia de fuego y azufre. Y castigó. ¿Por qué? Porque la depravación había cundido bastante. Hoy en día estamos en el mismo tiempo. Y peor, porque este mundo está muy corrompido. Hoy en día todo es normal. Uno puede vestir como quiere, uno puede decir lo que quiere, uno puede hablar lo que quiere. El respeto se ha perdido, los valores se han perdido. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Entonces Dios
tendrá que juzgar este mundo sí o sí. Y sabemos muy bien cómo va a juzgar. Por eso nos hace mención, ¿no?, en el libro de Ezequiel sobre la Tercera Guerra Mundial. Sabemos que Dios va a juzgar con fuego. Entonces falta muy poco, hermanos. Entonces nosotros, al ver este mundo, apenas salimos de la iglesia, podemos ver infinidad de cosas. Y peor, aquellos que podemos trasladarnos de un sitio a otro en el metro, podemos ver muchas cosas. Y de verdad, este mundo está muy corrompido. Pero sabemos, ¿no?, que estamos en el tiempo de gracia, todavía hay ese tiempo para que mucha gente aún se arrepienta y pueda volver a Dios. Pero cuando se termine ese tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, es imposible, ¿no?, recibir la salvación. Será imposible. Entonces, hay que seguir predicando mucho más. Vamos a ver el versículo 8 del mismo libro. Hermano Sergio, ¿puede leer, por favor? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 8 de San Judas, no obstante, de la misma manera. Sí, ¿verdad? Entonces yo estoy mal. Vale, gracias. Pero aquí yo quiero resaltar algo, dice, rechazan la autoridad. Dice que ellos rechazan la autoridad de Dios. Entonces, hoy, muchas veces las personas rechazan la autoridad de Dios, rechazan y no quieren entender que Dios es el creador. Dios es quien creó todas las cosas. Dios es quien creó a mí, quien creó a todos los hombres. Pero la gente hoy en día rechaza. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Algunos pueden hacer esto, hacen esto con la Biblia. Si hay algo que está escrito en la Biblia, solamente quieren coger la parte que les conviene, pero la parte que no les conviene, desechan. Falsas doctrinas, ¿no? Hoy en día podemos ver mucho de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que simplemente cogen un versículo que ellos quieren predicar, pero que realmente les conviene solamente a ellos, pero no decir la verdad, no decir el total, ¿no? No decir el antes y el después, no explicar. Entonces, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día el mundo no respeta a nadie. Los hombres no respetan a nadie. Podemos ver en cualquier sitio, en este mundo. Nadie respeta a nadie, cada uno hace lo que quiere y peor todavía, nadie respeta a Dios. Algunos rechazan, dicen, Dios no existe. Muéstranos Dios, ¿dónde está Dios? Rechazan la autoridad de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros también, si meditamos este versículo, estamos igual que ellos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en nuestros días lo mismo, cada uno hace lo que quiere, hace lo que desea. Entonces, en los días más oscuros de Israel, la sociedad fue caracterizada por un patrón. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, hoy en día podemos ver que este es el modelo de todo el mundo. Todos viven ahora mismo igual que en el libro de Jueces. Vamos a ver el versículo 9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí podemos ver que Judas mencionó dos tipos de seres angelicales. Miguel está entre los seres angelicales fieles a Dios.
entre los servidores de Dios y del hombre. En cambio, el diablo está entre los seres angelicales que se rebelan contra Dios y que son enemigos del hombre. Hay también seres angelicales invisibles que nos rodean. Hay espíritus ministradores enviados por Dios para ayudarnos. También hay espíritus que quieren derrotarnos. El diablo no puede salvar a los hombres, como sabemos todos, pero a través de sus engaños puede corromper y contaminar a los hombres, para que no sean salvos o no entiendan el propósito de Dios. Entonces Satanás trabaja mucho. Él no quiere que muchos reciban la salvación. Él no quiere que muchos no entiendan el evangelio verdadero. Es por eso que Satanás utiliza hombres y mete dentro la iglesia. ¿Para qué? Para utilizar a esos hombres y pueda hacer dudar a los hermanos salvos, a los que tienen la fe verdadera. Vamos a ver aquí, Deuteronomio, capítulo 34, vamos a buscar. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6. Voy a leer yo. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esto es lo último que sabemos sobre el cuerpo de Moisés. Yo en realidad no sé por qué había una disputa por el cuerpo de Moisés. Algunos han dicho que el diablo quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para dirigir al pueblo de Israel por el camino de la idolatría. Pero lo importante de este versículo es cómo Miguel contestó al diablo. Él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. La forma de la lucha del arcángel Miguel es un modelo para la guerra espiritual. En primer lugar, vemos que Miguel estaba en una batalla. En segundo lugar, vemos que se enfrentó con autoridad del Señor. Esto nos demuestra que Miguel no es Jesús. Miguel no es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad. También Miguel nos enseña cómo luchar contra el diablo. Primero quiere destacar que Miguel no se atrevió ni a pronunciar un juicio de maldición. Miguel no se burló o acusó al diablo, sino que luchó contra él en el nombre del Señor. Vamos a ver aquí el versículo 10 de San Judas. Dice, voy a leer yo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí la palabra, pero estos blasfeman. A diferencia de Miguel, que ni siquiera habla mal del diablo, estos hombres hablaron mal de cosas que ni conocen. Ellos no conocían a Dios, por lo que les resultó fácil hablar mal. Ellos fingieron ser espirituales. Algunos animales pueden ser inteligentes, pero obviamente no tienen el conocimiento espiritual. El versículo 11, voy a leer yo, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El camino de Caín. La historia de Caín se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4. Todos conocemos esta historia en la que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín.
En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque en ella se mostró su fe. Pero al contrario, Caín, ¿qué es lo que dio él? Él dio las mejores frutas, ¿no? Pero ¿qué nos quiere mostrar esto? Él no dio lo que Dios había pedido. Él dio otra cosa. Él dio los mejores frutos de su tierra, de la tierra que había producido. Entonces ahí podemos ver que Él, a través de su sacrificio, a través de su fuerza, quiso dar esta ofrenda a Dios. Pero sabemos muy bien que Dios no aceptó. Entonces, ¿qué hizo Caín? Caín, al ver que Dios aceptó la ofrenda de Abel, mató a su hermano. Entonces, es algo muy triste, pero eso es lo que hizo Caín. Él no entendió bien qué tipo de sacrificio pidió Dios. Creo que él no escuchó bien lo que sus padres habían hablado en algún momento, Adán y Eva. No habían entendido cómo Dios los había vestido a través de las pieles que había. Dios mató un cordero, ¿no? Y a través de sus pieles los vistió, túnicas de piel. Pero ahí era lo más importante, era la sangre. Entonces, yo creo que Caín habrá entendido, pienso yo, pero él no hizo como Dios quiso. Entonces ahí sabemos que su destino final fue el eterno infierno. Pero Abel, ¿no? Vida eterna, ¿no? En el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces, no hay mayor maldición sobre la tierra que el vacío, la vana religión, los que tienen una forma de piedad, pero niegan el poder de Dios. Muchos cristianos tienen miedo al ateísmo, pero creo que la religión muerta es mucho más peligrosa y envía a más gente al infierno. Donde no hay palabra, no hay vida. Eso lo sabemos muy bien. Si en una iglesia hay palabra verdadera, muchos reciben la salvación. Da muchos frutos la iglesia. Pero si no hay palabra verdadera, la iglesia tampoco puede crecer. Nosotros hemos empezado muy pequeños, ¿no? Esto sabemos el inicio de la iglesia. Muchos hermanos se han sacrificado para que esto pueda salir adelante. Una iglesia muy pequeña que se reunían en casas, pero sabemos que la palabra es verdadera. Es por eso que a través de nuestra iglesia pudieron salir muchas más iglesias, muchos más frutos, ¿no? Tenemos muchas iglesias, gracias a Dios, porque de verdad aquí hay palabra. Entonces, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra verdadera. Entonces, como en este versículo hemos leído, también nos hace mención sobre la rebelión de Coré. La historia de Coré se encuentra en el libro de Números, capítulo 16. Sabemos que Coré era un levita, con un trabajo duro y nada alabado. Él quería el puesto de Moisés. Sabemos bien que él tenía envidia de Moisés. Pero Moisés no había sido elegido por los hombres, sino por Dios. Sabemos que Moisés es un servidor del Señor, un servidor humilde del Señor. Pero no lo eligió ningún hombre, sino quien lo eligió a Moisés para que preste servicio a Dios fue Dios mismo. Pero Coré tenía envidia. Coré quería hacer lo que Moisés hacía. Entonces, ahí podemos ver también dos tipos, un tipo de persona, Coré. Coré que tenía envidia de Moisés. Vamos a ver el versículo 12 del mismo libro, 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros,
se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí dice, estos hombres solo servían a sí mismos. Dice, nubes sin agua, llevadas para allá, para acá, por los vientos. Las nubes sin agua no sirven para nada. Sabemos muy bien que no traen lluvia vivificante. Solo bloquean al sol. Existen solo para sí mismas. Entonces, estos hombres mencionados por Judas son como esas nubes. Árboles otoñales sin fruto. A finales del otoño sabemos muy bien que los árboles deberían tener fruto, pero algunos no dan fruto, incluso cuando es lo que deberían hacer. Estos hombres eran como esos árboles que solamente toman en lugar de dar, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, esto describe su destino. Ellos terminarán en el infierno y estarán allí eternamente. Vamos a ver ahora el versículo 14 y 15. Voy a leer yo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho, impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí podemos ver que Judas cita a Enoc, quien es descrito en el libro de Génesis, también en el capítulo 5, y se menciona también en el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, sabemos muy bien nosotros que Dios viene a juzgar a todos los impíos. Muchas personas toman el juicio de Dios a la ligera. ¿Pero por qué toman a la ligera? Porque son ignorantes, son necios. Sabemos muy bien, ¿no?, cómo el pueblo mismo que Dios eligió, al pueblo de Israel, fue quien crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, lo tenían a Cristo, pero ellos lo mataron, lo crucificaron por ignorancia. Por ignorancia lo crucificaron. Entonces también aquí, a hombres impíos que por ignorancia no conocen, no saben, ni quieren entender el evangelio de la salvación, pues Dios tendrá que juzgar. Vamos a ver el versículo 16 al 18. Dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Hermanos, sabemos que el libro de San Judas solamente tiene 25 versículos. Yo he querido, así poco a poco, cogí cada versículo, pero he querido un poco explicar. Pero sabemos muy bien que el libro de San Judas fue escrito, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia había entrado la falsa doctrina y los falsos maestros. Entonces San Judas escribió humildemente, diciendo con sus palabras, siendo el siervo de Jesucristo, como servidor de Cristo. Pero también aquí en el versículo 21, 22 y 23, en el 23 especialmente, 21, 22 y 23 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada
con su carne. Nosotros, hermanos, hoy en día podemos ver que muchas personas, muchos hermanos que han recibido la salvación, hoy en día han salido de la iglesia. Algunos no participan ya con nosotros por distintas razones, pero nosotros, yo creo que leyendo este versículo que dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si algunos han salido de la iglesia, pero no han recibido la salvación, han participado durante mucho tiempo, nosotros creo que nuestra responsabilidad es arrebatarlos, traerlos, arrebatarlos de ese eterno infierno, sacarlos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tendremos que volver a invitarlos. Y aquellos hermanos que han recibido la salvación según la Biblia y hemos podido confirmar a través de su vida, pero, como se dice esta palabra, por azares de la vida, una palabra tal vez maldita, pero pues se han desviado, su mirada han puesto en el mundo o han vuelto al mundo. Entonces también yo creo que es momento también de volverlos a invitar, volverlos a traer. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Si han recibido bien la salvación según la Biblia, pues nosotros tenemos que volver a traerlos. Y aquellos que aún no conocen la palabra, amigos que tengamos en mente o amigos que tenemos en nuestro lugar donde vivimos, también tenemos que arrebatarlos del eterno infierno, traerlos. Entonces, yo leyendo el libro de San Judas, solamente yo creo que en conclusión, era que habla sobre las falsas doctrinas y sobre los falsos maestros que entraron en la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros también, ¿cómo podemos cuidar la iglesia? Sabemos que somos el cuerpo de Cristo, cada uno cumple una función, cada uno trabaja dentro de la iglesia. Tenemos el pastor, ¿no? Nuestro pastor, nuestro mejor pastor es Dios, ¿no? Luego viene Cristo y nuestro pastor Pablo Moon. Pero nosotros, ¿cómo podemos ayudar a nuestro pastor? ¿Cómo podemos cuidar la iglesia? Por favor, siempre mirando, cuidando a la iglesia. Porque no vaya a ser, Satanás es muy inteligente, muy astuto. Puede crear cosas extrañas. Hoy en día, el hablar lenguas, que es de moda, es muy común en todas las iglesias. La iglesia está muy equivocada. Sabemos que hay muchas iglesias. Yo de verdad muchas veces escucho hermanos, dice, todas las iglesias son iguales. Todas, absolutamente todas son iguales. Dicen, según su pensar de aquellas personas. No menciono nombres ni quiero decir que no viene al caso, pero tienen esa idea. Pero yo siempre les doy el ejemplo, les digo, que también lo he aprendido. Si yo te presento un grupo de flores, te digo, estas son flores, tú me dirás, sí, son flores, pero ¿las flores son iguales? No, son diferentes, ¿vale? Son diferentes, cada flor tiene su forma diferente, pero es flor, tiene un color diferente. Las iglesias también es lo mismo. No todas las iglesias son iguales. La verdadera, tienes que conocer la verdadera iglesia, siempre le digo. Hay que conocer la verdadera iglesia. ¿Y cuál es la? Entonces, hoy en día, muchos dicen, ¿cuándo reciben el Espíritu Santo? Cuando hablan lengua. Pero eso es incorrecto. Incorrecto. Entonces, puede haber ese tipo de pensamientos que puedan influir a aquellos que recién han nacido espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay que cuidar a aquellos niños espiritualmente, ¿no? Que han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, yo solamente quiero animarlos para que podamos seguir juntos solamente una hora, porque creo que hay una hermana que tiene que ir a Segovia también, que el autobús le va a dejar. No es una excusa, solamente que quiero que llegue puntual a coger el autobús. Entonces, hermanos, yo con lo poquito que he podido compartir, espero se me haya entendido. De verdad no tengo mucha experiencia en esto, aunque
Dios es quien hace, Dios es quien guía, pero lo poco que se haya podido aprender, por favor, que lo puedan aplicar en su vida. Y también las cosas incorrectas, escríbanlo y me lo preguntan, por favor. Me dicen, hermano, usted ha dicho esto, quiero que me explique por qué. Y yo de verdad, con mucho gusto le explicaré, pero aquí delante de verdad, yo soy muy nervioso y me pongo de punta, no sé, ¿sabe? Entonces, por favor, vale, mis hermanos, entonces vamos a terminar con oración. Vamos a orar todos juntos. Padre Santo, te damos las gracias por ese tiempo que tú nos has permitido. Padre Santo, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Hoy en día cunde las iglesias que no son correctas, que tienen una doctrina falsa, una enseñanza que no es la correcta según tu palabra. Por favor, también ten misericordia de esas iglesias que predican que no es la palabra correcta. Ayuda para que a través de un miembro de esa iglesia pueda conocer el evangelio verdadero y que pueda, Señor, que puedas tú a través de ese miembro que conozca la palabra correcta, también esas iglesias puedan conocer la salvación verdadera. Sabemos que tu palabra dice, ¿no? Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, por favor, ayuda a aquellas personas que no te conocen de verdad. Ayuda para que también ellos puedan recibir la salvación, tener esa vida eterna. Hoy en día podemos ver que las iglesias crecen en abundancia, en cantidad, pero lamentablemente muchas de ellas no tienen la salvación. Ayuda, por favor, para que tú puedas trabajar. Utiliza, Señor, aquellos servidores fieles a ti. Utiliza para que también podamos seguir predicando el Evangelio. Sabemos que estamos ya en los últimos tiempos, pero por favor, ten misericordia también de aquellos que aún no te conocen. También, Señor, pedirte por todas nuestras iglesias, Señor, que lo necesitan mucho de nuestras oraciones. El caso de Cuba, ayuda para que esos hermanos que viven en un país difícil, Señor, en el cual se puede predicar el Evangelio, un país comunista, ayuda para que ellos tengan mucha fuerza en su corazón y, Señor, mucha valentía y puedan seguir predicando el Evangelio. También te pedimos por nuestras iglesias, por todas nuestras iglesias, también por Rumanía. Gracias a ti, Señor, por establecer una iglesia en Rumanía. Sabemos que también va creciendo mucho, muchos hermanos van recibiendo la salvación según tu palabra. Por favor, ayuda para que siempre estén firmes en la fe. Y también te pedimos, Señor, por nuestra iglesia. Ayuda para que cada uno de nuestros hermanos sea constante, Señor, en tu iglesia, sea constante en la comunión y por sobre todo podamos ayudarnos unos a otros, cuidándonos, Señor, como el cuerpo de Cristo que somos. Sabemos que tú eres la cabeza, tú eres quien guía, tú eres quien dirige a través del Espíritu Santo. Y nosotros confiando en ello, Señor, estamos siempre firmes y fieles a tu palabra. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo. Por favor, que las palabras que hoy se ha podido pronunciar, Señor, compartir, que solamente se pueda rescatar las palabras buenas, Señor. Y las palabras malas, deséchalas, Señor. Te lo pido, por favor. Padre Santo, ahora también vamos a descansar y cuídanos, por favor, hasta llegar a nuestro destino sin ninguna novedad mala. Todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.